se festinaba la entrega de obras, ¿no?, a cambio de cambiar o torcer el voto de algunos congresistas. Claro, estaban involucrados Benvenido Ramírez y el Así congresista Guillermo Bocángel. Así. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El caso se remonta a finales de 2018, cuando Pedro Kuczynski enfrentó un nuevo pedido de vacancia y Kenji Fujimori buscaba cumplir su promesa de lograr la excarcelación de su padre. Las negociaciones de votos a cambio de beneficios quedaron registradas en audio y vídeo. Ahora, el decreto legislativo 1585 hace su presentación para salvar al menor de los Fujimori. Nos remontamos al 20 de marzo del 2018 por la noche, cuando se convoca una conferencia de prensa y se presentan justamente videos en los que aparece Kenji Fujimori y otros parlamentarios más de su entorno, en donde le propone al congresista Mamani justamente votar en contra de lo que era una segunda pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, y le propone votar en contra a cambio de obras. Y esto se produjo justamente en medio de una crisis política como consecuencia de una solicitud para la excarcelación de Alberto Fujimori. Allí empieza este caso que, digamos, ha tenido hoy su marco final con una apelación que había presentado la defensa de Kenji Fujimori. Vamos a conversar sobre este tema con alguien que conoce justamente el tema y es especialista en Derecho, el doctor James Rodríguez, quien está esta noche aquí con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Como siempre, Ricardo, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. El gusto también es nuestro. Bueno, la Corte Suprema ha ratificado 4 años, 6 meses de condena contra Kenji Fujimori, pero no va a ser una condena efectiva. Efectivamente, el día de hoy la Corte Suprema de Justicia del Perú ha ratificado la condena contra el excongresista Kenji Fujimori en la pena de 4 años y 6 meses por el delito de tráfico real de influencias. A él y también a un grupo de congresistas que, como hemos podido tomar conocimiento en las noticias, en los audios y en los videos que han salido a la luz pública, bueno, pues se festinaba la entrega de obras, ¿no?, a cambio de cambiar o torcer el voto de algunos congresistas. Claro, estaban involucrados Benvenido Ramírez y el congresista Guillermo Bocángel, que eran parte del grupo que lideraba Kenji, dentro de una facción dentro del Fujimorismo. Así es, y hemos podido ver dentro de esos videos los Avenger, cómo le ofrecían obras al congresista Mamani, que en paz descanse, para que puedan torcer su voluntad de votar en contra, en este caso, de la vacancia de PPK. Esto es tráfico de influencias porque, recordemos, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, no pueden dar obras, porque en el video se observaba que Kenji le ofrecía obras en Puno al congresista Mamani, justamente, a Moisés Mamani, como se llamaba, a cambio de que todo el grupo que él lideraba o que tenía cercano a él vote en contra de la posibilidad de vacar a Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces. Así es una excelente pregunta, y precisamente el día de hoy la Corte Suprema de Justicia de la República ha dado una clara demarcación qué cosa es política y qué cosa es ilegal. Ha manifestado en la sentencia del día de hoy, es importante manifestarlo, para que las personas tengan una idea clara, que el ofrecer obras, en este caso por parte de congresistas, quienes no tienen la facultad de hacerlo a cambio de votos, no es una práctica política, sino es un acto ilícito, un acto delincuencial. ¿Tráfico de influencias? Tráfico de influencias. En pocas palabras. En pocas palabras. Pero es algo que digamos que se incurre mucho desde la campaña electoral, hacen eso de los candidatos. Por supuesto, pero esto es una práctica que podría ser común, pero que está contrario a la ley. Ellos, los congresistas, no están facultados ni están autorizados para ofrecer obras. La Corte Suprema entonces sienta precedente con este fallo. Perfectamente, y lo ha dicho muy claro el día de hoy. Lo que significa que si otro congresista ofrece algún tipo de obras ya a sus representados, estaría incurriendo en esta práctica. No necesariamente a sus representados, sino para cambiar la voluntad del voto. Perfecto. Esto es la diferencia. En el caso, por ejemplo, de Montesinos, hemos podido ver cómo él compraba y cambiaba la voluntad de los votos de los congresistas en aquel momento a cambio de dinero en efectivo. Claro. Acá, en el caso de los Avenger, hemos visto cómo le ofrecían obras, en el caso de Mamani, para que pueda cambiar su voto y pueda votar en contra de la vacancia en ese momento del presidente PPK. Claro, porque el argumento, entiendo, de Kenji y los otros excongresistas es que ese era un gesto solo político. No necesariamente político. Cuando va contra la norma ya no es político, ya es contrario a la ley. Es un acto ilícito, un acto ilegal, y la Corte Suprema el día de hoy, como hemos remarcado, lo ha delimitado claramente, que no es una práctica política, es un acto ilegal. Doctor Rodríguez, estamos acostumbrados en el Perú que cuando se dicta una condena por más de 4 años, esta tiene que ser efectiva, es decir, la persona tiene que cumplir su sanción o el fallo en un penal.
¿Por qué Kenji Fujimori, o por qué en el caso de Kenji Fujimori no va a ocurrir eso? Bien, el señor Kenji Fujimori y sus coinculpados fueron sentenciados a 4 años y 6 meses de pena efectiva contra la libertad, pero quedó suspendida hasta que el superior jerárquico, en este caso la Corte Suprema, ratificara la sentencia, Producto de una apelación. producto de una apelación. Sin embargo, en este proceso de apelación que ha pasado varios meses, en el mes de noviembre del año pasado, hace aproximadamente 2 meses y días, el gobierno dictó un decreto legislativo, 1585, en las cuales las personas condenadas a no más de 5 años de pena privativa de libertad podrían tener una pena suspendida. Este decreto legislativo es retroactivo a la parte que se encuentra procesada. Porque favorece al reo. Porque favorece al reo. Así lo indica la Constitución, así lo indica la norma jurídica. Entonces, bueno, pues por casualidad de la vida, por suerte, o bueno, pues digamos a los que les pueda favorecer o no, esta ley se aplica. Y la Corte Suprema el día de hoy ha suspendido la pena de efectiva a suspendida precisamente por este decreto legislativo dada por el actual gobierno. ¿Esto ya es un caso cerrado hoy? ¿Es ya oleado y sacramentada la decisión de la Corte Suprema? ¿O todavía la defensa de Kenji Fujimori puede recurrir a una nueva apelación? El derecho tiene muchos recursos, el derecho es muy recurrente. Le queda aún a la defensa del congresista Kenji Fujimori, ahora condenado por temas de tráfico de influencias, recurrir a la vía constitucional, vía una demanda constitucional de habeas corpus, al poderse haber encontrado, habría que ver si se encuentra o no, algunos tipos de errores materiales o errores de interpretación o falta de motivación. Pero no olvidemos... El hecho de que, disculpe, que se haya editado aparentemente los Mamani videos, digamos, ¿no podría favorecer justamente a los procesados en este caso? De acuerdo a la sentencia del día de hoy, en la cual he podido leerla con mucho detenimiento, no ha habido alteración de los videos que han sido materias de fundamento o de elemento probatorio para dictar la sentencia. Es decir, este fallo echa por tierra la propuesta de la defensa de Bocage y de otros, ¿no? Perfectamente. O sea, la Corte Suprema ha demarcado que no ha habido alteración de los videos. Es decir, es una prueba lícita. Una prueba lícita porque ha sido, digamos, proporcionada por la misma persona que participó en las conversaciones. Ahora, ¿Kenji Fujimori puede hacer vida política teniendo esta condena de 4 años y 6 meses? De acuerdo a la sentencia, creo que queda inhabilitado por cierto periodo, algo de 18 meses. Sin embargo, tiene que pagar una reparación civil de algo de 500.000 soles para que sea rehabilitado y así como no volver a cometer un delito similar ni cualquier otro tipo de delito. Esto es muy importante. Si el señor Kenji Fujimori y sus coinculpados, en este caso sentenciados, cometen un delito o infringen las leyes de conducta, las reglas de conducta dictadas en la sentencia, entonces, a pedido de la Fiscalía o de la Procuraduría, se podría revocar la sentencia de suspendida a una pena efectiva. ¿Qué tendría que ocurrir para que Kenji Fujimori tenga que ir a un penal? Por ejemplo, el incumplimiento de una regla de conducta manifiesta claramente no cometer algún tipo de delito. Si él uno de los sentenciados cometiera en este periodo de 4 años de pena suspendida algún tipo de delito y es condenado por un delito doloso, entonces se le puede revocar con bastante eficiencia la pena suspendida y pasaría a una pena efectiva y podría y debería ser internado en un penal a cumplir la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. ¿Qué plazo tiene o tienen todos los inculpados en este caso para pagar la reparación civil? El pago de la reparación civil se paga durante el periodo del cumplimiento de la sentencia y sirve necesariamente para que una persona quede rehabilitada, es decir, todos sus derechos y la condena pase a un archivo, tendría primero que cancelar el íntegro de la reparación civil. Esto es muy importante. En el caso, por ejemplo, de su padre, el señor Kenji Fujimori, él no ha pagado un solo sol de la reparación civil. Es decir, tiene un indulto, está en libertad, no ha pagado la reparación civil, estará en libertad, pero no creo que pueda ser rehabilitado. Ah, ese es otro tema. O sea, figura como no rehabilitado. No rehabilitado. Cuando, digamos, el objetivo de una condena es justamente lograr la reinserción de una persona a la sociedad. Así es.
Bueno, entonces Kenji Fujimori estará fuera de la vida política cerca de 2 años. Por lo menos, de acuerdo a lo que hemos podido ver en la Corte Suprema al emitir la sentencia, habla de 18 meses o algo de 2 años, en las cuales no podría participar en la vida política. No podría ser candidato entonces. Creo que no llega, ¿no? Ahí sí no la suerte no lo va a acompañar. Ya no lo va a acompañar, como el decreto legislativo que lo favoreció, digamos, bastante Perfecto. eficiente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jaime Rodríguez, por habernos explicado así, con mucho detalle, justamente, como un profesor de Derecho, cada uno de estos aspectos respecto al caso de los Mamani Videos. Muchísimas gracias. Buenas Siempre noches. es un gusto estar con ustedes. Muy amable.